Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta un programa más hacia la intimidad con Dios. Un programa de edificación y de mucha bendición con el evangelista y predicador Linder Fuentes. Comenzamos. Muy buenos días, saludos, bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven a través de esta plataforma del Facebook, Radio Costa Rica. Hoy segundo sábado que hoy tenemos la oportunidad de transmitir y de expresar lo que es realmente la palabra de Dios. Hoy estoy contento porque ya segundo sábado y creo que es para mí una satisfacción, para mí produce gozo todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Hoy en su programa Hacia la Intimidad con Dios, permítame antes de comenzar este programa hacer una pequeña oración por usted que está ahí, que usted que se va a conectar, usted que yo sé que es sabio, que es prudente, que le gusta escuchar cosas buenas y agradables. Y no hay nada más agradable, más satisfactorio, más bendecido que la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad, gracias porque nos permites una vez más el respirar, el poder disfrutar este don de la vida, porque tu palabra es tan maravillosa que a través de ella aprendemos a confiar, a discernir y a entender los hermosos planes que tú tienes para con cada uno de nosotros. Padre, te ponemos esta mañana este programa, este segundo programa, sabiendo y entendiendo, Padre, que no es cosa de nosotros mismos, sino que es tu Espíritu que está en nosotros, que nos permite expresarnos a través de tu palabra. Bendecimos a cada persona, bendecimos a cada familia, bendecimos Costa Rica, la bendecimos, que el bien y la misericordia de Dios, que el favor de Dios, que la protección de Dios esté sobre este bendito y hermoso país. Bendecimos cada hogar costarricense, cada familia, cada joven, que sea cubierto por tu mano poderosa. Señor, gracias por esta mañana y así comenzamos esta mañana con el segundo programa. Tema para hoy que queremos compartir, le he titulado Para ser como Cristo. Wow, qué tremendo. Cualquiera diría qué difícil, pero qué tan difícil es para ser como Cristo. ¿Cómo podría yo ser igual a Cristo? No podríamos. Nada más es una expresión porque no podríamos ser, sino que solamente podríamos nosotros negarnos para que Él sea en nosotros. Pero existe una palabra que muchos la conocen y es la palabra transformación.
La transformación de las vidas es una de las bendiciones más gratas. Es ver cómo alguien cambia, cómo alguien es transformado. Observar el cambio de vida y corazones es algo sorprendente y hermoso. Del caos al orden, de la perdición a la salvación, de los vicios a la libertad, de la amargura y el resentimiento al gozo que nos llena de alegría y esperanza. Pero todo esto es un proceso que debemos hacer por amor a Dios, y es la tarea que día a día debemos elegir hacer nosotros en nuestra vida y expresar en todo lo que hacemos, es glorificar a Dios. No podríamos comenzar este tema sin antes ir a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una de las promesas más maravillosas que viene de la relación que usted y yo obtenemos al tener una relación profunda con Cristo. Podemos experimentar un borrón y cuenta nueva. Si antes es una persona de mal hablar, Cristo introduce en la vida un nuevo lenguaje en nuestro vocabulario, expresando bondad y gratitud. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando antes, si no conocíamos a Cristo, al conocerlo y al estar Él en nosotros en una expresión continua, por medio del Espíritu Santo de Dios, comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje. De la queja a la gratitud, de la tristeza reflejando gozo. Y todo esto sucede por un cambio, por una transformación. La transformación viene de la palabra metamorfosis, que significa cambio de forma. Escuche esto, no estoy hablando de restauración, no estoy hablando de una palabra de que usted es restaurado, no, está hablando de una transformación. Pasa de una vida a otra. Es un cambio total en nuestra vida. Y eso es lo que produce Cristo en nosotros. Un cambio de vida. Pero este cambio no ocurre al instante. La vida nueva en Cristo comienza a obrar dentro de nuestro ser, del ser del corazón, cuando la palabra nos va guiando a reproducir ¿qué? A reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y a la vez decidimos vivir como Él vivió. Cuando yo digo la palabra decidir, está hablando que no es en mi fuerza humana, sino es que al estar Él en mí, como yo decía en el programa anterior, el Espíritu Santo produce, como dice la palabra, el querer como el hacer. Entonces comienzo a caminar no en una fuerza, no en mi fuerza humana, sino en una nueva naturaleza. Comienzo a expresar a Cristo en todo lo que hago. Yo hablaba anteriormente del programa de ser ricos espiritualmente, pero las riquezas espirituales tienen que ver con riquezas eternas. Eso lo explicaba en el programa anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que somos ricos en bondad, somos ricos en amor, somos ricos en perdón, somos ricos expresando esa gratitud, porque el que vive agradecido vive la vida realmente de lo que es el reino de Dios. La gratitud vive y produce gozo en nuestras vidas. Cuando no hay gratitud, hay queja en nuestras vidas. Y la queja siempre es porque hay un faltante en nuestras vidas. Pero cuando Cristo está en nosotros, que la Biblia dice que Él es el que completa todo en nuestras vidas, al caminar en esa plenitud, caminamos en gratitud. Y es por eso que continuamente
todo lo que hacemos y expresamos no es por nuestra propia voluntad, es por una naturaleza al estar Cristo en nosotros. El propósito de Dios en la transformación sigue obrando en nosotros hasta que lleguemos a ser como Jesucristo. Es día a día. Este es el propósito de Dios. Al salvarnos primeramente, porque ese es el plan de Dios, primero trae salvación de pecado, nos libra del pecado y de una vida egoísta y solitaria. Casi siempre la gente que camina con un carácter y con una forma de queja, casi nunca camina acompañado, porque siempre anda frustrado, porque siempre hay un faltante en su vida, porque siempre ve incómodo algo. La gente que camina en queja, porque no hay plenitud ni hay complemento en su vida, porque lo que lo complementa es Cristo, esta gente siempre ve el vaso vacío. Aunque el vaso esté lleno de agua, siempre lo ve vacío. Son personas que siempre ven un problema donde hay una solución. ¿Qué le quiero decir esto? Porque al no haber gratitud en su corazón, lo que habrá en su corazón es todo lo contrario. Siempre habrá un faltante. Se trata entonces de una transformación que ocurre, dice la palabra, en nosotros cada día a lo largo de toda la vida. Y esto depende de una decisión diaria. Pablo se refiere a esta transformación en otros pasajes, en los cuales usa la palabra que es muy interesante. Prestemos atención esta mañana a lo que quiere decir Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, dice la palabra, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Yo le hablaba de la palabra transformación. En este pasaje la palabra transformados viene de la palabra que le decía anteriormente, que es una palabra griega que significa metamorfo, de la que se deriva la palabra metamorfosis, que es transformación de una cosa a otra. No es que quiero ser mejor, es que algo nuevo sucede en mi vida, es un cambio total de vida. Al cambiar totalmente mis pensamientos, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de expresarme, porque somos lo que pensamos. Entienda esto. Cuando usted va a la palabra de Dios, todo es por un pensamiento. Todo es un pensamiento. Cuando lo que yo pienso determina lo que yo voy a hablar. Lo que yo voy a hablar determina lo que yo voy a hacer. Y como yo le digo, todo pensamiento al final termina en una acción. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Por eso la Biblia dice, transformaos y renovaos de pensamientos. Y no hay otra forma que pueda ser renovado mis pensamientos, sino solamente a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que somos piedras vivas, que podemos imaginar alguna piedra cuando la encontramos sucia, tal vez un poco golpeada por las aguas de los ríos. Y cuando tomamos esa piedra y empezamos a quitarle las manchas, la comenzamos a pulir, la comenzamos a limpiar, a secar, y vemos que realmente esa piedra no es igual, es diferente. Comenzamos a verla que tiene tonos diferentes de color, su forma no es como nosotros pensábamos, y así es cuando nosotros determinamos entregar nuestra vida al Señor. Nuestra vida va cambiando, va sufriendo ese cambio de forma, y todo es para nuestro bien.
Dios está trabajando con nosotros cuando nosotros permitimos que sea Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Segunda de Corintios dice: por tanto nosotros, dice la palabra, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mirando la gloria del Señor, es como usted y yo seremos transformados. Mirando a Cristo a día, es como nuestro ser va siendo transformados. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Oiga lo que dice la palabra. Aquí dice que Jesús por sus padecimientos aprendió la obediencia. Usted sabía que en la medida que el ser humano va creciendo y todo eso, el crecimiento duele. Cuando usted le pregunta a un doctor y le dice: mire, es que me duelen las rodillas, me duele acá, me duele todo lo que son las articulaciones. Entonces, el cuerpo, cuando va creciendo, va produciendo en sus rodillas, en sus partes donde está las coyunturas, todo lo que tiene que ver con los huesos, va a sufrir dolor porque la transformación produce dolor. Y eso es lo que la gente le tiene miedo, a la transformación, porque la transformación en el espíritu para nosotros vivir en esta nueva vida te va a quitar cosas que te han paralizado, cosas que no te han dejado seguir adelante, cosas que no te han permitido experimentar a ese Dios maravilloso. Pero todo esto va a doler, te va a quitar amistades, te va a quitar lugares donde antes tú frecuentabas, que tú pensabas que eran buenos para ti. Pero cuando vienes a Dios, cuando le entregas tu vida, comienzas a saber que todo eso era mal para ti primero y afectaba tu crecimiento. Porque Dios es lo que quiere, que tú crezcas espiritualmente. Porque muchas veces nosotros queremos hacer todo al revés. Es como que siempre nos preocupamos por nuestra apariencia, lo superficial, pero eso no cambia, porque no nos enfocamos nosotros en nuestro ser interior, que es lo que realmente nos da ese carácter y esa firmeza. Es como que yo agarre un automóvil y usted piensa que porque yo pinte ese carro, le cambie de color, este carro va a correr más. Usted piensa que cuando yo agarro ese carro y le busco la mejor pintura, los mejores faros, lo que usted le quiera poner por fuera, usted cree que ese carro, cuando pase un lugar donde es incómodo, usted cree que ese carro me va a responder mejor solo porque le cambié la pintura. No tiene que ver nada con eso. Así es nuestra vida. Nos preocupamos tanto por lo superficial que perdemos el enfoque de lo espiritual, que es lo que realmente Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Es lo que nos mantiene firme, es lo que nos mantiene a nosotros con ese carácter. La Biblia dice: tenemos nosotros un carácter presente, pero debemos ser transformados hasta llegar a obtener el carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¡Wow! A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como la palabra realmente lo que nos lleva a nosotros a enfocarnos, a direccionar nuestra vida, todo
todo tiene que ver con el bien para nosotros. Nunca la palabra es para dañar tu vida. Todo tiene que ver con un crecimiento, pero al ser la palabra expresada por un espíritu, todo lo que conlleva la palabra tiene que ver con lo espiritual, no con las cosas materiales o con esta carne o con esto que ando puesto. No se trata de eso. A Dios no les impresiona esas cosas, porque muchas veces nosotros queremos impresionar a Dios o a impresionar a muchas personas. He visto gente, me ha tocado realmente, y es muy triste, haber hablado con una persona que se ve alegre, que se ve bien vestida, que se ve bien elegante, y a la semana me di cuenta que esta persona se quitó la vida. ¡Wow! Dije yo, pero si por fuera resplandecía, se veía que brillaba, pero por dentro espiritualmente estaba completamente vacío, porque solo el Espíritu Santo es el que llena y completa todo nuestro ser interior. Yo lo decía en el programa anterior, cuando lo eterno, que es lo espiritual, toca lo interno, transforma todo nuestro ser interior, todo, lo interior y lo exterior, todo. Es una invasión total de su espíritu en nuestras vidas y se ve el cambio en la persona. Cuando camina, cuando habla, cuando se expresa, todo lo que hace es una expresión de lo que hay en su interior. Es importante establecer que somos diferentes. El diamante que saldrá de cada uno de nosotros será distinto. En la manera que usted se va entregando al Señor, usted va viendo cómo Dios nos hace la paréntesis como un diamante, nos va puliendo y cada día vamos agarrando un valor incalculable en el mundo espiritual. Aceptemos nosotros, porque hay algo que no permite eso muchas veces, y es la palabra, la soberbia. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que yo soy así? Es que yo nací igual a mi papá. Es que yo traigo herencia de mis abuelos. Yo soy así, a mí nadie me cambia. Pero la Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice la Biblia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, oiga esto, todo enojo, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros revisemos nuestros corazones, y además de nuestros corazones, revisemos nuestras huellas, porque como cristianos venimos caminando y muchas veces sin ver que estamos dejando atrás. ¿Cuáles son las huellas? ¿Qué es lo que está marcando nuestra vida y qué estamos dejando en el diario de vivir de nosotros? En la manera que nos expresamos hacia los demás. Por eso le decía anteriormente, es que es una nueva vida, es un nuevo cambio, es una nueva expresión de vida. Somos ricos, como lo dice la palabra, en perdón. Somos ricos, somos en misericordia, somos ricos en bondad. Es una expresión nueva, porque al haber plenitud, la llenura de Cristo en nosotros, comenzamos nosotros a expresar a ese Cristo. Se nos hace muy fácil perdonar. Las ofensas que alguien nos haga no deberían ni pueden a nosotros llegar a nuestro corazón, porque un corazón lleno, oiga esto, no tiene espacio. Un corazón lleno de amor no tiene espacio para lo negativo. No tiene espacio para los insultos. Un corazón lleno de amor, lleno de Cristo, no tiene espacio. Porque así es que se expresaba Cristo. Cristo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Yo veo a un Cristo con una llenura y con ese amor, con esa expresión de que todo lo que le hacían en el instante, él delante de su Padre decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una expresión, pero también en nosotros debe de haber todos los días esa decisión. ¿Sabe qué dice la palabra en Hebreos? Y les he dado a escoger a ustedes cómo quieren vivir. Escojan pues. Si escogen la vida, vivirán, y si escogen la muerte, entonces morirán. Habla de una muerte espiritual y habla de una vida en abundancia, una vida eterna. Porque hay mucha gente allá afuera que usted los ve caminando, pero son cuerpos que espiritualmente están muertos, que son gente que no perciben, que no sienten, sino que se dejan llevar solamente por los rudimentos de este mundo y por todas las atracciones de este mundo. Como zombies. La Biblia lo describe diferente y dice ciegos guiando a ciegos. Yo decía anteriormente, en un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. ¿Por qué digo esto? Porque en un mundo donde no hay conocimiento del Creador de todas las cosas, completamente el ser humano camina en una ceguera, dejándose guiar por sonidos, por cosas que el mundo ofrece, pero realmente espiritualmente están muertos. Es por eso que escuchamos tanto en las noticias que alguien se suicidó, que alguien por allá hizo algo atroz, que muchas cosas, malas noticias, pero es por la falta de carácter, por la falta de nosotros no negarnos y permitir que ese Dios cambie realmente nuestro ser interior. Y se tendría que volver en nosotros una necesidad. No es una añadidura, es una necesidad. Es que es necesario que este mundo conozca del amor de Dios. Ese reino de Dios que no te ofrece una cosa más que paz, amor, gozo, seguridad y vida
eterna. Todo lo contrario a eso, usted sabe que es el otro que es la contraparte de la verdad, que es la mentira. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para poder andar como lo desea sus hijos, tenemos que entender el concepto de transformación, del cual la Biblia no habla en esta porción en la que el apóstol Pablo se dirige a los de Efesios. Hay 3 cosas que nosotros debemos de anhelar: el cambio completo en nuestras vidas, la disposición de obedecer y la transformación continua en nuestras vidas. Pero tiene que haber un deseo. Yo decía anteriormente, pero es que el hombre en su fuerza hasta el deseo va a perder en muchas ocasiones. Por eso está el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que realmente nos dé a nosotros esa capacidad de querer y desear esos cambios en nuestra vida. Porque la Biblia dice: el Espíritu Santo pondrá en cada uno de vosotros el querer como el hacer. Hay mucha gente allá afuera que nos hemos encontrado y me dicen: es que yo no tengo fuerzas. La gente ha perdido la fuerza de voluntad. La gente ha perdido la esperanza. Entonces, el único que puede poner en nosotros otra vez esa fuerza es el Espíritu Santo, el cual, repito, la Biblia dice: Él pone el querer como el hacer. Esto pues digo, dice Efesios 4:17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Una de las cosas que nosotros comenzamos a experimentar tenemos esa experiencia de transformación genuina. Es algo genuino. Y comenzamos nosotros a caminar en una naturaleza, porque ya somos esa expresión. Cuando sucede ese cambio en nuestras vidas, todo lo vemos diferente. Todo comenzamos nosotros a expresar todo lo que hacemos en forma diferente. Hay un decir, hay un proverbio. Es una frase que dice: por no poner el clavo se perdió la herradura. Por perderse la herradura se perdió el caballo. Por perderse el caballo, el mensajero no llegó al lugar. Por no llegar el mensaje, la guerra se perdió. Pequeñas cosas en nuestra vida que muchas veces provocan grandes acontecimientos. Y una de las cosas es que nosotros, al ser partícipe de esto tan maravilloso como es el reino de Dios, nosotros debemos de estar enfocados. Cuando yo le hablo de esto, que por un pequeño clavo se perdió una guerra, es que por pequeñas cosas perdemos nosotros grandes bendiciones. Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a estar enfocados, a estar renovando nuestra mente, a ver qué está pasando con nuestra vida. No puede haber en nosotros un estancamiento en las cosas. Debe de haber un crecimiento, pero estoy hablando de un crecimiento espiritual. Estoy hablando de las cosas eternas. Porque si yo vengo a hablar de Cristo, Cristo tiene que ver con cosas eternas. Entienda esto. No tiene que ver con cosas materiales, cosas que hoy están y mañana no están. Que así como el mundo las creó, también así desaparecen. Grandes edificios que son derrumbados. Grandes empresas que hoy ya no están. Grandes políticos, grandes genios que han pasado ya no están. Quiere decir que ya perecieron. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de cosas eternas. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios
para ser como Cristo debe de haber un anhelo en nosotros, un anhelo profundo. Los creyentes tenemos que tener ese anhelo profundo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos disponible la transformación, cambiar la calidad de mente y pensamiento para tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Oiga, hubo un sentir. Para ver ese sentir también tuvo que haber un querer en Él. Y de sentirlo, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir. El sentir primero en ser obediente, primero negarse a sí mismo y después practicando la obediencia. Y es por eso que a través de ese sentir y de ese querer, hoy por hoy la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. Entonces quiere decir que me conviene, le conviene a usted, le conviene tener este pensamiento, este sentir de querer ser diferente, de caminar en esta nueva vida que es caminando a través de Cristo Jesús de Nazaret. Tercera de Juan capítulo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, dice la palabra, andan en la verdad. O sea, que además de que es gratificante y de bendición para nuestra vida, nuestro sentir de querer caminar en esta nueva vida produce un gozo en el Señor. Hay un gozo de Dios cuando nosotros andamos y practicamos esta verdad que es Cristo en nosotros. Pero para andar en la verdad requiere un entendimiento que renovado y una decisión diaria de creer y llevar a cabo la voluntad de Dios, la cual dice la palabra que es agradable, buena y perfecta. Nosotros decidimos qué estilo de vida vamos a desarrollar. Dios desea que tengamos siempre en todas las cosas lo suficiente. Llegar a vivir un estilo de vida requiere un andar de entendimiento renovado y en la creencia. Por eso Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que es imposible. Cuando se le acercó Pedro a Jesús, le dice: Jesús, maestro, dura es tu palabra. Qué difícil. Creo que nadie podrá llevar tu palabra. Pero Cristo le dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cristo está hablando que en el Espíritu Santo es posible todas las cosas. Sufrir esa transformación, esa metamorfosis, para que nosotros podamos adquirir ese carácter de Cristo. Porque la Biblia dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, sí puede ser posible. Al tener la mente de Cristo, tendré pensamientos buenos, agradables y perfectos. Se reemplazará todos esos pensamientos de tristeza, de dolor, de abandono, de incertidumbre, de miedo y de todas esas cosas que no te permiten disfrutar esta vida. Pero solo en Cristo nosotros podemos experimentar esa nueva vida. Es una vivencia continua. Pedro dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis las pisadas. Él tiene que llegar a ser realmente el Señor de nuestras vidas y nosotros expresar a ese Cristo continuamente. Colosenses dice: por tanto, dice Colosenses, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Eso es lo que yo les decía al principio, que caminamos en una expresión de gratitud, de esa gracia. Ya no camino en quejas, ya no camino expresándome de que porque a mí, porque si yo tuviera esto fuese feliz, si yo comprara aquello yo fuese feliz. No, pues yo le decía que no tiene que ver, una cosa es felicidad y otra cosa es gozo. La felicidad viene por obtener algo en este mundo y el gozo es una expresión por tener a su espíritu y una revelación de Cristo en nosotros. Es algo eterno y continuamente en nuestra vida. ¿Qué necesito? Que ese gozo esté en mí para yo expresar todo lo que haga en gratitud. Todo lo que expreso es gratitud porque Él produce ese gozo en mí. O sea, el gozo es una expresión. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Él tiene, como dice su palabra, este es el tiempo verdadero. Este es el verdadero cristianismo y transformamos a la imagen de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de que por qué Dios me quiere transformar? ¿Por qué Dios quiere que yo camine en esta nueva vida expresando a Cristo? Para llevar amor, para llevar sanidad, para llevar paz y consolación a quienes lo necesiten. En un mundo donde está tan lleno y lo digo así porque hay un enemigo muy grande que aunque usted no lo vea de esa forma, hay un enemigo que está atacando las familias, está atacando los jóvenes y está atacando mucho y se llama el enemigo del consumismo. Eso que cuando usted quiera, porque eso es lo que se presenta hoy en día, los grandes videos y las grandes cosas, es porque tengo esto, soy feliz. Es porque entonces comienza a haber un consumismo y un desenfreno por querer tener cosas que perecederas. Cuando realmente lo que nos da firmeza y nos da identidad a nuestra vida son las cosas espirituales, las cuales Dios tiene disponibles para nosotros. Son esas cosas eternas. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Oiga, esto es un tesoro. Esto es un tesoro para nosotros. Nosotros, después de que caminamos en tristeza, en incertidumbre, en el yo no puedo, en el yo no tengo, en el yo no creo, en el yo no soy suficiente, esta nueva vida lo que te ofrece es una vida llena de misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, que tanto lo necesitamos, de paciencia. ¿Cuántos problemas se podrían evitar nosotros teniendo este tesoro de la paciencia? Porque cuántos problemas suceden allá afuera, cuántos matrimonios, cuántas amistades, cuántas cosas se han terminado, todo por no tener paciencia y aprender a esperar en Dios. Es una virtud, es un tesoro tener paciencia. Porque hay gente que dice, es que yo tengo fe. Pero déjeme decirle que la fe sin la paciencia no está completa la oración. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. No habla el tiempo, si fue un día, si fue un año, pudo ser mucho tiempo. Pero dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor.
quiere decir que debe de haber en nosotros este sentir primero. Para ser como Cristo significa que lo primero tiene que haber una negación en mi vida. Negación a lo que soy, a lo que pienso, a lo que quiero, a lo que deseo. Todas esas cosas tienen que acabar con mi vida. Es reemplazando totalmente los pensamientos míos y Dios depositando sus pensamientos en mí. Y me conviene, porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. A mí me conviene. A mí me conviene negar. A mí me conviene abandonar mis planes y que sean los planes de Dios, los propósitos de Dios, los diseños de Dios que estén sobre mi vida. Es para mi bien. Jamás Dios va a intervenir en una vida para destruir. La intervención de Dios es solamente para provocar una nueva vida en ti, un nuevo cambio y comenzar ese nuevo tiempo, no a tu manera, sino a la manera de Dios. ¿Qué padre dice la Biblia? Oiga esto, dice la palabra. ¿Qué padre dice que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? No. Dice la palabra, si ustedes siendo malos, imagínense que le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará a ustedes todas las cosas? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es realmente el sueño de Dios? Que todos lleguemos a nosotros a expresar y a vivir en la altura y el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo, el cual caminó en esta tierra y no expresó odio, no expresó resentimiento, no expresó tristeza, más bien expresó amor, bondad, misericordia, perdón, mansedumbre, carácter, que es lo que tanto necesitamos. Escuche esto, carácter no tiene que ver con que yo soy enojado, con que yo soy el gran yo soy. No. Carácter es muy diferente a su temperamento. El temperamento se hereda, el carácter se crea a través de las circunstancias. Pero no podemos nosotros adquirir el carácter de Cristo hasta que nosotros nos neguemos a esa vieja naturaleza para ser como unos en Cristo. Entienda esto, para ser unos en Él necesitamos nosotros que haber primeramente un querer, un deseo, un anhelo que realmente usted diga hasta acá nomás. Ya no quiero vivir esta vida de incertidumbre, porque qué tremendo que muchas veces al no nosotros tener ese conocimiento y esa plenitud de Cristo, vivimos en nuestra vida en una inconstancia. Es por eso que usted ve un día una persona que sonríe, que es alegre, al siguiente día amanece con una cara como de limón, Padre, la gloria. Es tremendo. Entonces, esa inconstancia no se sabe que esté expresando esta persona. No se sabe porque no tiene ese carácter. Carácter es firmeza. ¿Y cuánto necesitamos nosotros el carácter? Nosotros que somos, por mi parte, que soy padre de familia, ¿cómo necesitamos nosotros realmente que en un hogar haya un sacerdote, una persona que represente, que tenga una identidad definida? Porque ahí anda ahí por el mundo tanta gente que no sabe ni lo que es. Un día se cree en otra cosa, un día se piensa en otra cosa, un día deciden otra cosa. No hay firmeza. Para eso es que necesitamos nosotros al Espíritu Santo de Dios, en el cual es el único que nosotros encontramos nuestra verdadera identidad. Es ahí donde nosotros comenzamos a descubrir y empezamos a experimentar. Dice la Biblia, y Él nos hizo para andar en buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Comenzamos a obrar conforme a lo que Dios quiere y comenzamos a expresar esa obra del Espíritu Santo, reflejando a ese Cristo maravilloso.
Primer punto, para ser como Cristo, para caminar en Cristo, tiene que haber una negación. Segundo, tiene que haber un deseo. Tercero, tiene que haber en nosotros una determinación. Tiene que haber en nosotros esa determinación de decir, hasta aquí no más. Esto es una carrera, continuamente es una carrera, pero debemos de estar nosotros apercibidos, querer siempre, porque la Biblia dice, escojan ustedes cómo quieren vivir. Me impresionaba, un día de estos vi un video donde dos atletas iban a competir y pasaron 6 meses entrenando. Oiga esto, pasaron 6 meses entrenando, pero antes de la competencia, uno de ellos comenzó a repetir lo que había hecho por 6 meses. El que estaba a la par le dice, ¿pero por qué? Le dice, si ya pasaste 6 meses entrenando, ¿por qué todavía sigues? Le dice él, no me puedo desenfocar porque en un segundo puedo perder y puedo echar por la borda todos esos 6 meses de entrenamiento. No me puedo descuidar. El que estaba a la par le dice, no, yo ya lo tengo arreglado, ya sé cómo es, ya me entrené tanto tiempo. Entrenaron 6 meses para una prueba de 3 minutos. Cualquiera diría, es un desperdicio. Pero es que usted, si no está enfocado, porque esta vida cristiana es un entrenamiento, en un segundo usted puede perderlo todo. Por eso debemos de estar tan enfocados, tan determinados a ganar esta carrera. Pablo dice, mire lo que dice Pablo, y me impresiona lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fue también ha sido Cristo. Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, dice Pablo, a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dice Pablo, prosigo, no me detengo, me enfoco, me determino y necesito estar en esta línea. Porque es lo que me ha permitido experimentar lo nuevo, lo grande, lo inmedible, lo que sustenta mi ser interior, dice Pablo. Todo lo que yo pensaba que para mí era grande, lo he tomado por basura al obtener el conocimiento de este Cristo maravilloso. No me desenfoco. Amados hermanos, no nos desenfoquemos. Mantengamos siempre la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Un segundo le puede a usted terminar con su carrera. En un segundo el enemigo puede atacar su familia. En un segundo usted puede perder todo lo que ha obtenido. Estoy hablando de familia, de cosas espirituales, de firmeza de pensamiento, de alumbramiento espiritual, de cosas que son un tesoro para nuestra vida. No se desenfoque. Para llegar nosotros a caminar en ese conocimiento de Cristo, se necesita tener firmeza, se necesita tener dedicación, se necesita tener ese carácter todos los días para enfrentar todo lo que venga en nuestra vida y en contra del conocimiento de Cristo. Creo que ha sido una mañana maravillosa, ha sido un tiempo glorioso.
Creo que el Señor nos ha hablado esta mañana a través de su palabra. Así que yo bendigo su vida y le pido al Señor que en esta mañana su deseo más profundo es que usted quiera ser rico espiritualmente para caminar en esa nueva identidad, Cristo en nosotros. Esa experiencia de gloria todos los días, continuamente. Esto es una carrera. Esto es una determinación que solo lo logran los que son perseverantes y los que quieren caminar en esta nueva experiencia de ese reino maravilloso. Yo bendigo sus vidas esta mañana. Bendigo su familia, sus hijos. Que la bendición de Dios toque tu puerta. Que la protección de Dios, que Dios ponga un anillo de protección sobre tu casa, sobre tus hijos. Y todo lo que hagas sea favorecido por la mano de Jehová. Que tengas el respaldo y la aprobación de Dios en todo lo que hagas. Y sea bendito en la entrada y en la salida. Esta mañana creo que pudimos expresar su palabra. Así que siga adelante y usted sea parte de este nuevo tiempo. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente nos volveremos a ver y a escuchar el próximo sábado, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Hemos escuchado su programa Hacia la Intimidad con Dios. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Bendiciones.